Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la primera clase virtual correspondiente a la asignatura de electricidad automotriz. ¿Sí? Realmente es justo y necesario que desarrollemos un feedback sobre todo sobre todas las temáticas que vimos en clase, ¿sí? Y en el laboratorio. Entonces, bueno, la electricidad automotriz. Sí, básicamente vamos a ver todo de manera global. Sí, es necesario que ustedes la predisposición y el compromiso eh, con las temáticas que todavía nos falta fortalecer un poquito. ¿Sí? El sistema eléctrico del motor, básicamente aquí podemos identificar las diferentes simbologías, ¿sí? Que ustedes ya tienen claro, hemos visto en clase, hemos desarrollado en el programa Livewire. Entonces creo que no tenemos inconveniente, ¿sí? De igual forma la batería aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Hemos conocido los diferentes voltajes, ¿sí? Y la capacidad aproximada, ¿sí? Como podemos ver en la presentación. Los diferentes voltajes en función al porcentaje, ¿sí? De igual forma, bueno, básicamente podemos identificar que el 100% de nuestra batería va a ser el 12,65 voltios y una capacidad del 100%, y realmente ya defectuosa estaría básicamente entre el 11,89 voltios a 0%. ¿Sí? Aquí de igual forma es indispensable que ustedes conozcan la intensidad de carga para cada batería. ¿Sí? Si bien es cierto existe tres maneras para cargarla. ¿Sí? Existe la carga rápida, la carga lenta y la carga normal o nominal. ¿Sí? Ahí me gustaría que también realicen una pequeña investigación. ¿Sí? Sin embargo, es importante indicar que la carga rápida siempre se identifica un octavo de la capacidad nominal de la batería, es decir, una batería siempre viene especificada en amperios hora, ¿sí? Entonces la carga rápida sería un octavo de la capacidad, ¿sí? ¿Durante qué tiempo? Durante un periodo de una hora, ¿sí? La carga lenta sería la capacidad nominal 1/10, ¿sí? Y la capacidad normal sería 1/16, ¿sí? De la capacidad, ¿sí? Para identificar la intensidad de carga, ¿ya? De igual forma pudimos identificar los diferentes componentes o las partes internas de la batería, ¿sí? Los diferentes bornes, las diferentes celdas, cómo está constituida y de qué material está conformada nuestra batería de un vehículo, ¿sí? De igual forma vimos un pequeño video donde podemos identificar básicamente las diferentes partes internas de la misma. Perfecto. Aquí bueno vimos las diferentes maneras y por qué se sulfata la batería. Lo hemos explicado en clase paso a paso. Sí, cuál es el inconveniente. Sí. Eh, es indispensable verificar el nivel de electrolito en cada vaso de nuestra batería, verificando cuál es la capacidad mínima y máxima de colocar el agua destilada. ¿Sí? Hemos igual indicado eso en clase. Los diferentes componentes hemos visto al momento de armar nuestro tablero del circuito de alumbrado del vehículo, los relés como vienen identificados con sus números, ¿sí? Y cuál sería las diferentes bornes como tendrían que ir instalados, ¿sí? De igual forma lo hemos visto. Los fusibles, cómo son los fusibles, cómo identificar si un fusible está defectuoso, ¿sí? También lo hemos indicado en clase, verificando el filamento. Aquí con respecto al sistema de carga básicamente hemos identificado, hemos dicho cuál es la definición de un alternador, ¿sí? De un generador de corriente, cuál es su esquema general, ¿sí? Básicamente conectado a un regulador de tensión. Ese regulador de tensión
hoy en día viene ya incorporado en nuestro alternador, ¿sí? Aquí tenemos un pequeño gráfico con el despiece del alternador, con los diferentes componentes principales, ¿sí? Identificando básicamente cuál es el rectificador y cómo están instalados mi puente rectificador de diodos, ¿sí? Lo hemos explicado igual en clase, hemos elaborado el esquema o el diagrama interno como es de nuestro alternador, ¿sí? Cómo está identificado la parte del núcleo, los diferentes bobinados, ¿sí? Y a la vez cómo viene insertado la parte del rotor, ¿sí? Como les indicaba, la parte del regulador viene ya incorporado en el alternador, como podemos visualizar en la gráfica, ¿sí? Aquí tenemos una pequeña animación, ¿sí? Cómo básicamente es el trabajo, cómo nos genera este alternador la corriente, es decir, para suministrar la carga a la batería. El sistema de arranque, igual hemos conversado, hemos discutido en clase cuál es el principio de funcionamiento del arranque, ¿sí? Proporcionar las primeras vueltas al motor de combustión interna, ¿sí? Antes de entrar en funcionamiento. Tenemos claro cómo viene instalado, cuáles son uno de los componentes principales que sufren desgaste, ¿sí? De igual forma tenemos el circuito del arranque, cómo viene conectado el mismo, básicamente conectado al switch o nuestro interruptor de encendido, al solenoide, ¿sí? A la bobina que tiene internamente el motor de arranque para proporcionar esas primeras vueltas, ¿sí? Quien sufre desgaste, igual lo hemos hablado, lo hemos discutido. Aquí tenemos el motor de arranque, internamente cuáles son sus componentes, cuál es su principio de funcionamiento, cuál es el accionamiento que genera a través de esta animación. También lo hemos discutido en clase, lo hemos visto, lo hemos evidenciado. Sí, de igual forma aquí tenemos un pequeño video, ¿sí? Podemos evidenciar los componentes, partes y a la vez cuál es su conexión, ¿sí? Podemos ver mientras existe el accionamiento, cuál es el trabajo de nuestro alternador, ¿sí? De igual forma el esquema eléctrico del motor de arranque, como viene con su conexión a través de un relé, ¿sí? También lo hemos desarrollado de hecho en el programa que en el transcurso de este ciclo académico hemos visto en el programa Livewire, ¿sí? Un programa un poco realmente didáctico, nos hemos podido familiarizar con el mismo con la finalidad de que ustedes puedan eh, apreciar el funcionamiento, poder utilizar el programa, identificar los diferentes componentes, ¿sí? Que nos brinda este programa y a la vez puedan elaborar cualquier circuito sin dificultad. El sistema de encendido de igual forma lo hemos hablado, el sistema de encendido convencional, el sistema de encendido electrónico, el sistema electrónico DIS, el sistema electrónico COP, sí lo hemos discutido. Los diferentes componentes, ¿cuáles? Aquí en el sistema convencional tenemos básicamente nuestra batería que viene conectado al switch de encendido, el mismo va conectado a nuestra bobina de encendido y a la vez con nuestro distribuidor de encendido y a través de sus cables van conectados a nuestras bujías de encendido. Tenemos la bobina, como viene internamente los componentes de la bobina a través de sus bobinados y el cable de alto voltaje que es el que va conectado hacia el distribuidor. Nuestro distribuidor de encendido, nuestra bujía. De igual forma hemos visto la parte de la calibración de las bujías, cuál es la calibración mínima y máxima, o básicamente a través de un calibrador de galgas verificar el estado incluso del electrodo de nuestra bujía y a la vez diferenciando las diferentes anomalías que puede sufrir nuestras bujías. Sí, aquí tenemos de igual forma un video realmente importantísimo donde podemos identificar la parte
de la chispa que genera nuestra bujía, ¿sí? Internamente en la cámara. Los tipos de bujías, ¿sí? Identifica la parte del electrodo, ¿sí? La calibración de los mismos, una bujía nueva, una bujía desgastada. Podemos identificar o apreciar en la imagen el electrodo existe desgaste en la figura número 2, donde dice bujía desgastada, ¿sí? Las diferentes fallas o anomalías en las bujías, ¿sí? A través de una bujía normal o cuando existe anomalía por exceso de combustible o falta de explosión, ¿sí? Puesta a punto, podemos identificar en estas gráficas las principales anomalías en nuestras bujías, ¿sí? De igual forma podemos identificar acá el diagrama del sistema de encendido, ¿sí? Básicamente cuál es el principio de funcionamiento y cómo accionaría, cómo generaría la chispa en nuestra bujía, ¿sí? Tenemos el sistema de encendido electrónico. Acá un video, también hemos visto el funcionamiento, los componentes de este mecanismo, como es sus diferentes partes, el módulo de encendido electrónico, como viene aislado o bien instalado en nuestro automotor. Perfecto. Bueno, hemos hablado un poco también de los sensores y actuadores, los principales que podemos encontrar en un automotor. Básicamente, cuál es el principio de funcionamiento de nuestros sensores. Como nos dice acá, son elementos electrónicos y encargados de medir las condiciones específicas de funcionamiento de nuestro automotor y así dosificar la mezcla aire-combustible mediante el comando de la ECU, es decir, de la unidad de control electrónica. Sí, entonces la magnitud es física, química, no eléctrica, que atraviesa a través del sensor. Sensor básicamente factores perturbadores, es decir, temperaturas, vibraciones, variaciones de tensión de alimentación. Básicamente nuestra señal de salida, que es la parte eléctrica, ¿sí? Como viene anclado a la parte de nuestra unidad de control electrónica, igual lo hemos explicado. Los diferentes sensores que podemos encontrar tanto en el motor, la transmisión, en los sensores de seguridad y nuestros sensores de confort, ¿sí? Los principales, sí, hay infinidad hay varios sensores y actuadores que podemos encontrar en un vehículo, pero dentro de los principales serían estos 24 sensores, ¿sí? Como podemos ver, apreciar en la gráfica, ¿sí? Más adelante en lo que es electrónica del vehículo veremos un poco más a fondo, ¿sí? De los diagramas, los principios de voltaje de señal, voltaje de referencia que podemos encontrar en los sensores. Y a su vez las diferentes los tips, ¿sí? Para poder, por ejemplo, en un sensor de oxígeno, ¿sí? Si realmente no, a través de nuestro equipo, del analizador de gases, podemos identificar que en realidad está fuera de los parámetros de emisiones de monóxido de carbono, podemos a su vez a través de una instalación, ¿sí? una pequeña instalación de un timer, ¿sí? Podemos nosotros regularizar esa parte, ¿sí? Eso lo veremos en práctica. ¿Sí? En práctica es importante, indispensable, como les decía, fortalecer la parte de la formación técnica y tecnológica de ustedes, ¿sí? Entonces eso lo veremos más adelante. ¿Sí? Lo importante es que ustedes identifiquen toda la parte del sistema, del circuito, del sistema eléctrico del vehículo, ¿sí? Un poco de los sensores que en realidad se puede evidenciar en un automotor, ¿sí? Los sensores, como vienen actuados en la parte a través de la unidad de control, y los actuadores, ¿sí? Como actuadores aquí podemos ver los diferentes actuadores. Dentro de ellos tenemos lo que son los inyectores, ¿sí? Los sensores, entonces son sensores y actuadores que podemos encontrar en el vehículo, ¿sí? Las diferentes conexiones, y como podemos identificar aquí a través de esta pequeña gráfica, donde podemos evidenciar los señales de entrada, señales de salida a través de
una conexión de nuestra unidad de control, ¿sí? El circuito de alumbrado, sí, es importante que hemos desarrollado en el programa, si bien es cierto, circuitos, esquemas del sistema de luces bajas, medias, altas, y de igual forma del sistema de direccionales, el sistema de stop, de freno, ¿sí? Con las diferentes designaciones de terminologías de circuitos eléctricos, ¿sí? Es importante a su vez también que ustedes puedan desarrollar, ¿sí? Aquí yo les puedo compartir este circuito, este esquema donde se desarrolló en el programa Livewire, ¿sí? Es un esquema general, global, de toda la instalación de luces que vimos viendo en clase y en el laboratorio. Entonces, como tarea ustedes deberán desarrollar, ¿sí? este esquema global del circuito de alumbrado del vehículo, ¿sí? Eso sería un tema especificando, sí, sobre todo identificando con las designaciones de terminologías, ¿sí? Es decir, el 31 que nos indica, el 30 que nos indica, ¿sí? El 57, el R, el L, ustedes ya tienen conocimiento, ya se les explicó, ustedes ya pueden identificar en función a esas designaciones, ¿sí? Algo del múltiple de emisión también hablamos. ¿Cuál es el múltiple de emisión? Considerando que es parte de la asignatura de motores de combustión interna. Pero bueno, hicimos una breve introducción, ¿sí? El múltiple de emisión, los diferentes tipos de filtros de aire, ¿sí? Vimos la parte del cuerpo de aceleración, ¿sí? Cuando es monopunto, multipunto, también lo hablamos en el primer día de clase, de hecho. En esta parte podemos ver, apreciar un video, podemos encontrar la parte del flujo, ¿sí? El flujo de ingreso de nuestro motor también. Lo hablamos, igual les comparto, la presentación va a estar cargada en su plataforma para que puedan revisar el material. Aquí podemos evidenciar el principio de funcionamiento de nuestro filtro de aire, de tener esas diferentes configuraciones, diseños de filtros de aire. También lo hablamos y lo discutimos en clase. Perfecto. Bueno, igual también lo hablamos sobre el sistema de escape rápidamente, cuáles son los componentes, ¿sí? Podemos ver igual aquí el sistema de escape, un diagrama. El múltiple de escape, cuál es su configuración, cómo está constituido el mismo, ¿sí? Dentro de la parte de este sistema encontramos lo que es el catalizador, si hablamos que básicamente este componente nos sirve para controlar y reducir los gases nocivos expulsados por nuestro motor de combustión interna. ¿Sí? Básicamente cómo está constituido internamente este catalizador, de forma lo discutimos, está aquí en la gráfica, podemos apreciar esta parte, ¿sí? Que nos emite el escape, ¿sí? Hemos hablado que nos emite siempre lo que es el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, hidruros carbónicos. Entonces, básicamente eso es, lo hemos visto, ¿sí? El revestimiento, sí, internamente cómo viene plasmado, incorporado, esa parte. Sí, de acuerdo. Podemos evidenciar igual de manera global cómo viene su esquema, cómo viene conectado, ¿sí? A través de la conexión del múltiple hacia el escape, hacia el catalizador. Tenemos una pequeña presentación de un video, cómo está constituido el mismo, ya lo vimos, pero sin embargo es importante nuevamente aclarar esta parte, ¿sí? Sobre todo para la evaluación virtual que vamos a llevar a cabo en estos días, ¿sí? Se les indicará con anticipación a través de tu plataforma para
para que puedan prepararse y a su vez las preguntas, como les he dicho, a veces no solamente es de memoria, sino más bien de analizarse el principio de funcionamiento de estos componentes, las instalaciones, designaciones. Eso es lo importante y lo interesante, para que ustedes puedan desenvolverse parte de la profesión. Si aquí podemos ver, miren, básicamente esas impurezas que no son platininas, ¿sí? A través de nuestro catalizador. Perfecto. El silenciador o muffler, sí, básicamente cuál es la constitución interna de este silenciador. Sí, vemos que a través de su configuración es a través de una configuración tubular, ¿sí? Que nos permite la reducción del sonido, ¿sí? en nuestro escape. Las diferentes modificaciones en la parte de la admisión y el escape, ¿sí? Podemos identificar aquí los diferentes filtros. Aquí podemos ver filtros de aire con una configuración cónica, ¿sí? Como vienen instalados en algunos vehículos, ¿sí? Como modificación. Los diferentes kits de limpieza de filtros de alto flujo, ¿sí? Podemos identificar que es a través de estos marcas. Bueno, hay varias, ¿sí? Pero podemos identificar a través de estos kits cuáles son, o identificar a su vez. El header básicamente es la parte del escape, una configuración, ¿sí? que se realiza con la finalidad de que esta configuración o este diseño, los gases de escape puedan ser liberados con mayor rapidez, ¿sí? Y a la vez gane un poco de eficiencia, ¿sí? Un porcentaje de eficiencia y eficacia nuestro motor de combustión interna. El Weber básicamente es una modificación en la parte de la admisión, ¿sí? Las diferentes configuraciones, lo podemos ver acá, ¿sí? Hacemos un poco de hincapié a esta parte porque fortalecer un poquito a través de gráficas, a través de animaciones, de videos, vamos familiarizándonos y a su vez fortaleciendo ese conocimiento, ¿sí? La gestión del conocimiento, como les he dicho, es fundamental para que ustedes puedan desenvolverse en la parte práctica, ¿sí? Eso básicamente, chicos. Bueno, como les comentaba, ustedes deberán desarrollar en su programita, ¿sí? el esquema global o el esquema general del sistema de alumbrado del vehículo, ¿sí? Como podemos verlo aquí, me he permitido yo desarrollarlo, ¿sí? Para que puedan ir identificando dónde va conectado un relé a través de un interruptor de doble posición o un interruptor normal con las diferentes designaciones, ¿sí? Ya lo vimos en clase. Igual las diferentes lámparas que nos identifica el 54, el 58, el RLL, ¿sí? Cómo viene conectado la parte del flash o flasher, ¿sí? Aquí también me gustaría que realicen una investigación previa, ¿sí? Al sistema al principio de funcionamiento de un flasher, ¿sí? El principio de funcionamiento, cómo viene constituido, ¿sí? Sus bornes, cómo son conectados, porque aquí básicamente hemos utilizado, ¿sí? un circuito integrado para poder realizar la simulación del sistema de direccionales o de estacionamiento también, ¿sí? Entonces no se olviden, sí, es indispensable que ustedes desarrollen este circuito en el programa Livewire y realicen la interpretación del mismo en la parte inferior. Si ustedes van a dibujar y van a hacer la interpretación, ¿sí? La interpretación es decir, indicando, señalando en qué parte podemos encontrar la parte del circuito de sistema de frenos, de freno, ¿sí? El sistema de luces medias, altas, bajas, estacionamiento, direccional a la izquierda, a la derecha, la luz de salón y todo lo que corresponde al sistema de alumbrado del vehículo, ¿sí? Hemos de cargar, bueno, lo de cargar en la plataforma virtual tienen que estar atentos. Vamos a hablar sobre el sistema de alarma de un vehículo, ¿sí? El circuito básico, que consulten algo de eso. En AutoCAD ustedes deberán desarrollar, ¿sí?
y de igual forma el circuito global, ¿sí? Del sistema del circuito de alumbrado, como podemos evidenciar en esta parte, ¿sí? El formato, ¿sí? Esto básicamente está en un formato A3. Yo les cargaré el formato, ¿sí? En su plataforma para que no tengan inconvenientes en la parte de las dimensiones, de las cotas, ¿sí? Básicamente ya me he permitido colocarles aquí. Ustedes son tercero A, tecnología en mantenimiento y reparación de motores a diésel y gasolina. El dibujo aquí ustedes colocarán su nombre, ¿sí? El apellido y su inicial, o si es que dentro de este recuadro alcanza tu apellido y nombre, lo colocarán. Revisado por mi persona, ¿sí? El esquema es eléctrico, en este caso sería circuito de alumbrado, ¿sí? Ustedes deberán desarrollar en la parte de acá, ¿sí? Entonces este formato yo les voy a cargar en AutoCAD, ¿sí? En formato IGES para que puedan abrirlo en cualquier AutoCAD, en cualquier versión, ¿sí? Entonces básicamente ustedes deberán desarrollar este circuito, ¿sí? Este circuito en AutoCAD, ¿sí? Los diagramas ya están, o sea, ya existe. El objetivo, el alcance en sí es que ustedes puedan identificar cómo vienen las conexiones y desde la batería, ¿sí? A través de su caja de fusibles y de igual forma cómo viene conectado a los diferentes consumidores, hablemos así, del vehículo, es decir, a las lámparas, ya sea, aquí podemos identificar, miren, la parte del sistema de luces altas bajas, ¿sí? Denominado como número 1, faros, luces direccionales, luces de reversa o de retro, luces de freno, luces guía, luz salón, encendido de cigarros, limpia parabrisas, radio y alarma, ¿sí? Entonces aquí básicamente ya está la conexión, ¿sí? Que podemos ir identificando. De igual forma esto yo les voy a proporcionar el circuito o el esquema en formato PDF para que ustedes lo vayan analizando y lo vayan dibujando en AutoCAD para que de esa manera ustedes lo dibujen y lo carguen en su plataforma, ¿sí? Recuerden que, bueno, por motivos de, de la emergencia esta sanitaria que está atravesando el país, quedó pendiente la parte de los tableros y esperemos que esto ya se regularice para poder, la idea o el examen final sería que los tableros se queden funcionales, los tableros de laboratorio estén funcionales, con los cables de conexión, con que esté todo regularizado, pulsadores, interruptores, relés, fusibles, eh, la parte del switch de encendido de igual forma, que esté con sus respectivas llaves, ¿sí? Entonces no se olviden esa parte también, es considerar, ¿sí? Dentro de antes de culminar este ciclo académico. La batería no se olviden de consultar, si la batería, cuáles son las tres maneras de cargarla, si existe la carga lenta, normal y rápida, y cómo cargarla a través de qué, eso se identifica, como les decía, a través de la batería, a través de los amperios hora que tenga la batería, ¿sí? Identificando el porcentaje de capacidad durante un periodo de tiempo de 1 hora máximo, ¿sí? Eso también quedaría como consulta. El principio de funcionamiento del flasher que les comentaba, ¿sí? Les cargaré un video bastante didáctico sobre la batería para que puedan ustedes identificar la parte de hasta dónde colocar colocar el agua destilada, mínimo, máximo, ¿sí? Y hablábamos un poco también de la sulfatación de los bornes, porque se genera, ¿sí? Entonces eso necesitamos fortalecer, chicos. Entonces estén pendientes de la plataforma. Ya les acabo de decir de igual forma aquí en la clase virtual qué es lo que tienen que desarrollar, ¿sí? No se olviden, lo principal sería el circuito global del sistema de alumbrado del vehículo en su programa Livewire, que todos tienen, ya están familiarizados. El circuito yo les voy a proporcionar, si necesito que ustedes se familiaricen más y realicen la interpretación de este circuito, ¿sí? De igual forma esto realizarlo aquí en el programa AutoCAD, ¿sí? Y cargarlo de igual forma en la plataforma. El formato de rotulación, ¿sí? El formato yo los voy a cargar en AutoCAD de igual forma para que no tengan inconvenientes en esa parte, ¿sí? Eso creo que con eso yo creo que ya culminamos.
La siguiente clase virtual se conversará con el presidente o la presidenta del curso para ver si realizamos una clase virtual a través de Zoom, ¿sí? Algo similar al Escape, para que de cierta manera, si es que tienen inquietudes, alguna pregunta, lo podemos discutir a través de la clase virtual, o a su vez pueden ustedes escribirme a través de la o por medio de la plataforma virtual indicándome cuál es su inquietud, ¿sí? No se olviden de cargar todas las tareas en la plataforma. Si es que está hasta alguna fecha y no cargaron, no tendrán nota, ¿sí? Creo que estamos claros de eso desde el inicio del ciclo. Entonces, muchachos, creo que con eso culminamos la clase virtual del día de hoy, ¿sí? Les deseo muchos éxitos, por favor pendientes en la plataforma, vuelvo y repito, si cualquier inquietud estoy a las órdenes. Entonces no se olviden, chicos, de realizar sus actividades, ¿sí? Estará en la plataforma con días, no de un día para el otro, ¿sí? Sino con días, considerando los días para que ustedes puedan ir desarrollando. Las tareas son de manera individual, ¿sí? Tienen que cargarlo de manera individual, ¿sí? Eso, creo que con eso culminamos. Hablamos un poco de manera global, general, de la parte de electricidad del vehículo. Entonces, con esto ya me despido, chicos. ¿Sí? Que tengan un excelente día. ¿Sí? Recuerden que siempre estoy a las órdenes. ¿Sí? Un gustazo y hasta pronto.